360 días, segunda parte, vamos a hablar de Egipto, Grecia y Roma. En primer lugar, Egipto. El año egipcio se componía de 360 días antes de convertirse en 365 con la adición de 5 días. El calendario del papiro de Ebers, un documento del Reino Nuevo, tiene un año de 12 meses de 30 días cada uno. En el noveno año del rey Ptolomeo Euergetes, en el 238 antes de la era común, un partido reformista entre los sacerdotes egipcios se reunió en Canopus, redactó un decreto y este decreto fue descubierto en 1866, ¿sí? Inscrito en una tablilla. El propósito del decreto era armonizar el calendario con las estaciones según la disposición actual del mundo. O sea que algo en el mundo cambió. Así dice la tablilla. Se ordenó agregar un día cada 4 años a los 360 días y a los 5 días que luego se ordenó agregar. Es el mismo cambio que tenemos nosotros implementados. Los autores del decreto no especificaron la fecha en particular en la que se agregaron los 5 días a los 360 días, ¿sí? Pero sí dicen claramente que dicha reforma se instituyó en alguna fecha posterior al periodo en que el año tenía solo 360 días. O sea que se reconoce la existencia de ese año. El calendario de 360 días se introdujo en Egipto solo después del cierre del Reino Medio, en los días de los Hicsos. Los 5 epagómenos, que son justamente el nombre que tienen esos 5 días agregados en el calendario egipcio, ¿sí? Deben haber sido agregados a los 360 días posteriores al final de la 18ª dinastía. No tenemos mención de 5 días en todas las numerosas inscripciones de la dinastía 18, los epagómenos, o como los llamaban los egipcios, los 5 días que están por encima del año, se conocen por los documentos del siglo VII y siguientes, ¿sí? Los faraones de las últimas de las dinastías solían escribir el año y los 5 días. O sea, no estaba muy bien integrado, no, a la gente no le había gustado el asunto. El último día del año se celebraba, ¿sí? Y no el último de los epagómenos, sino el día 30 de Mesorio, o sea, el mes 12º, como si para nosotros fuera 30 de diciembre, y después se agregaban los 5 días, ¿sí? Estos días eran denominados por los antiguos egipcios Eru Rempert, los que están por encima del año, justamente, y también eran conocidos como Mesut Nesheru, el nacimiento de los dioses, porque se festejaba en esos días el nacimiento de 5 deidades egipcias, que eran Osiris, Horus, Set, Isis y Nefti, ¿sí? Posteriormente, el idioma copto fueron denominados el pequeño mes, o sea, un pequeño mes de 5 días. Pero en cuanto a los asuntos humanos, este fue el relato en el que todos estuvieron de acuerdo. Los egipcios, dijeron, fueron los primeros hombres que calcularon por año, se hicieron que el año constara de 12 divisiones de las estaciones. Descubrieron esto de las estrellas, eso dijeron, y su cálculo es, en mi opinión, más justo que el de los griegos, porque los griegos agregan un mes intercalado cada 2 años para que las estaciones coincidan, pero los egipcios, calculando 30 días cada uno de los 12 meses, agregan 5 días en cada año por encima del número, y así en un círculo completo de estaciones se hace de acuerdo con el calendario. Además, los egipcios, dijeron ellos, usaron por primera vez las denominaciones de 12 dioses que luego los griegos tomaron prestados de ellos, y fueron ellos quienes primero asignaron a los diversos dioses sus altares e imágenes y templos, y primero tallaron figuras de piedra. Esto está en el libro de las guerras persas de Heródoto. El libro de Sotis, atribuido erróneamente a Manetón, ¿sí? Sostiene que originalmente los 5 días adicionales no seguían a los 5 días del calendario, sino que se introdujeron en una fecha posterior. Y esto es corroborado por el decreto Canopus que dijimos, que mencionamos, que los sacerdotes levantaron ese decreto, ¿no? Que la introducción de epagómenos, o sea, esos 5 días, no fue el resultado de un progreso en el conocimiento astronómico, sino que fue causada por un cambio real en los movimientos planetarios, está implícito en el decreto Canopus, justamente, ya que se refiere a la enmienda de las fallas en el cielo.
O sea que los cielos de repente se les ocurrió hacer alguna otra cosa. En su Isis y Osiris, Plutarco describe mediante una alegoría el cambio de duración del año. Te relataré ahora el mito prescindiendo con el mayor de los cuidados de cuanto hay en él de superfluo e inútil, a fin de que sea lo más breve posible. Según se cuenta, Rea tuvo cierta unión secreta con Cronos y el sol, teniendo conocimiento de su entendimiento, alzó una invectiva contra ella diciendo: no dará salud durante el mes ni durante el año. No obstante, estaba Hermes enamorado de ella y había tenido relación, por lo que se dirigió a la luna y jugó con ella a los dados. Mediante el juego le arrebató la 70ª parte de cada día de su aparición. A base de jugar consiguió reunir 5 días, los cuales los añadió a los 360. A estos 5 días los egipcios los llaman epagómenos, que significa adicionales, y durante esos días celebran el nacimiento de los dioses que finalmente Rea pudo tener fuera del año, o sea, sin transgredir. En el decir del pueblo egipcio, el primer día nació Siri, mientras nacía oyóse una voz que decía: el Señor de todo cuanto hay nace en la luz. En este tiempo había en Tebas cierto Paimilés que se hallaba extrayendo agua del pozo, cuando oyó una voz que le pedía que gritase: el gran rey benefactor Osiris acaba de nacer. Si así fueron naciendo cada uno de ellos, ¿no es cierto? En el día segundo, en el día tercero, bueno, yo les dejo la cosa entera acá, ¿no es cierto? Pero no necesitamos leerla por completa. Por este motivo, los reyes tenían por día la última. En el 5.º día nació Neftis, y después dicen que Isis tuvo a Hermes y Tifón. Justamente por este motivo los reyes tenían por día nefasto el tercero adicional, por cuanto lo pasaban sin tomar ninguna decisión importante y sin ocuparse de sus cuerpos hasta llegar la noche. Las fiestas de la luna nueva fueron muy importantes en los días de la dinastía 18. En todas las numerosas inscripciones de ese periodo, donde quiera que se mencionen los meses, se contabilizan como de 30 días. El hecho de que las fiestas de la luna nueva se celebraran a intervalos de 30 días implica que el mes lunar tenía esa duración. Recapitulando, encontramos datos concordantes, ¿sí? El decreto Canopus establece que en algún periodo del pasado el año egipcio tenía solo 360 días y que los 5 días se agregaron en una fecha posterior. El papiro de Ebers muestra que bajo la dinastía 18ª, entre el 1550 y los 1300 antes de la era común aproximadamente, el calendario tenía un año de 360 dividido en 12 meses de 30 días cada uno. Otros documentos de este periodo también atestiguan que el mes lunar tenía 30 días y que se observaba una luna nueva 12 veces en un periodo de 360 días. El libro de Sotis dice que este año de 360 días se estableció bajo los Hicsos, que gobernaron después del final del Reino Medio, antes de la dinastía 18. En sexto lugar tenemos a Grecia. Cleóbulus, quien fue contado entre los 7 sabios de la antigua Grecia, así en su famosa alegoría representa el año dividido en 12 meses de 30 días y está escrito a manera de enigma. Había un padre y tenía 12 hijas. Cada una de sus hijas tuvo 2 veces 30 hijos, pero muy diferente en figura y complexión, porque algunos eran blancos y otros negros a la vista, y aunque inmortales, todos prueban la muerte. La solución, por supuesto, es el año, ¿no es cierto? Y son los días con las horas del día y las horas de la noche. Desde los días de Tales, otro de los 7 sabios que podía predecir un eclipse, los serenos sabían que el año constaba de 365 días. Tales fue considerado por ellos como el hombre que descubrió, entre comillas, el número de días del año. Como nació en el siglo VII, no es imposible que fuera uno de los primeros griegos en aprender la nueva duración del año. Justamente, fue a principios de ese siglo cuando el año alcanzó su duración actual. Contemporáneo de Tales y también uno de los 7 sabios, Solón fue considerado como el primero entre los griegos en descubrir que un mes lunar es menos de 30 días. Ya no duraban 30 días. El calendario ático en vigor en Atenas en la antigüedad clásica es el más conocido de los calendarios griegos, es de tipo lunisolar. El año ateniense se componía de 12 meses lunares. Al principio cada mes contaba con
30 días exactos. En consecuencia, se hizo un ajuste con el ciclo lunar alternando un mes de 29 días y uno de 30 días. Esto da un año de 354 días, es decir, 11 días menos, ¿no es cierto?, en relación con el año solar. Para remediarlo, se intercaló un 13º mes de 30 días después de cada segundo año lunar. Es lo que se llama un ciclo trierético y a cada año de 13 meses se le llama embolístico, nombre que recibe precisamente del mes que es añadido, que es un mes embolístico que está embarazado, ¿sí? Que es lo mismo que se utiliza en la actualidad en el judaísmo. Y no crean que ha sido al revés la cosa, que el judaísmo lo obtuvo de allí. Solón fue la primera persona que llamó al 30º día del mes un nombre extraño, ¿no es cierto? Dice una cita. Ese nombre extraño es el antiguo año griego, era lunar. Ahora la órbita mensual de la luna es de 29 días y medio. De modo que si el primer mes comenzara con el sol y la luna juntos al amanecer, al final del mes sería el atardecer, porque se nos falta mediodía, ¿sí? Y el segundo mes comenzaría al atardecer. Para evitar esta irregularidad, Solón hizo que el último mediodía perteneciera al primer mes, de modo que este 30º día constaba de dos mitades, una perteneciente a la luna vieja y la otra a la luna nueva. Son las malabares que los hombres trataron de hacer, ¿sí? Cuando el mes lunar cayó en desuso, el último día del mes calendario todavía se llamaba de esa manera. Plinio también nos informa de los agregados. La trayectoria del Sol consta de 360 grados, pero para que la sombra vuelva al mismo punto en el cuadrante, ¿sí?, tiene que dar la vuelta completa. Para que eso se llame un año, estamos obligados a agregar en cada año 5 días y la cuarta parte de un día. Por esta razón se le da un día intercalado a cada quinto año. Se juntan 4 pedacitos, se forma un día cada 4, sí, para que el periodo de las estaciones coincida con el del Sol. Los antiguos romanos también contaban 360 días al año. Plutarco escribió en su Vida de Numa que en la época de Rómulo, en el siglo VIII, los romanos tenían un año de solo 360 días. Varios autores latinos dicen que el mes antiguo estaba compuesto por 30 días. En séptimo lugar tenemos a América, al otro lado del océano, ¿no es cierto? El año maya constaba, caramba, de 360 días. Luego se agregaron, 5 días, ¿sí? Y el año fue entonces un tun, ¿sí? Un periodo de 360 días y 5 días agregados. Cada 4 años se añadía otro día más. Lo contaban por separado, lo llamaban los días de la nada, durante los cuales el pueblo no hizo nada, literalmente, ¿sí? Fray Diego de Landa escribió, tenían un año perfecto como el nuestro, de 366 días y 6 horas. Este es un tipo de contar estas cosas. Cuando se menciona 366, están agregando el año bisiesto a la cuenta total. No es muy correcto, pero lo he encontrado en varios autores antiguos, ¿no es cierto? No es que estén agregando un día más, es que estaban haciendo mal la cuenta. Divídenlo en dos maneras de meses, los unos de 30 días que se llaman U, que quiere decir luna, la cual contaban desde que salía hasta que no aparecía. Otra manera de meses tenían de a 20 días, a los cuales llaman Winal Uneque. De estos tenían el año entero 18, más los 5 días y 6 horas. De estas 6 horas se hacía cada 4 años un día, y así tenían de 4 en 4 años el año de 366 días. Para estos 360 días tienen 20 letras o caracteres con los que nombran, dejando de poner nombre a los otros 5 porque los tenían por aciagos y malos. A nadie le gustó este cambio en el calendario. Vamos a enterarnos de por qué a nadie le gustó. De Landa también escribió que los 5 días suplementarios fueron considerados como siniestros y desafortunados, así como los consideraban los egipcios. Fueron llamados días sin nombres, como dijimos. Como el año maya era de 365 días y como 18 meses de 20 días cada uno contaba solo 360 días, había 5 días entre el último mes Kunku y el primer día del año siguiente, ¿sí? Estos fueron llamados días sin nombres, literalmente, ¿sí? Una expresión que no es del todo correcta, ya que se nombraron en orden regular, solo que no se contaron en ningún mes, o sea, no se los metió por ningún lado, se los dejó ahí flotando. Aunque los mexicanos en el momento de la conquista llamaban a un periodo de 30 días una luna,
literalmente, que es lo que se acostumbraba, ¿no es cierto?, antiguamente. Sabían que el periodo sinodal nodal ya había mudado y era de 29,5, que es más exacto que el calendario gregoriano introducido en Europa 90 años después del descubrimiento de América. Sus cálculos eran más exactos, pero eran tan estúpidos que no se dieron cuenta de que habían estado por siglos perdiendo 5 días. Ahora sabemos que los mayas conocían la duración exacta del año solar verdadero de 365, 24, 20 días, es decir, con un error negativo de solamente un menos 2.000%, mientras que nuestro calendario gregoriano actual lo tiene como 365, 24, 25 y su error es superior. También que lo sabían y lo registraban en sus monumentos más de 1000 años antes de la llegada de los españoles. Y si bien Europa todavía tenía el método aún más incorrecto utilizado en la época de Landa, de un día por añadido cada 4 años. Se ha hecho todo tipo de conjeturas sobre cómo los aztecas y los mayas manejaron la corrección de los años bisiestos, hasta que las investigaciones más recientes han demostrado más allá de todas dudas que los mayas al menos lo resolvieron estableciendo primero una unidad de tiempo puramente matemática de 360 días, sin fracciones, y luego ajustando no solo las diversas salidas y periodos lunares y planetarios, sino también el año solar mismo con sus estaciones. También sabemos que conocían el periodo de la luna con precisión, ¿no es cierto? Pero no encontramos evidencia en los monumentos o en los registros mayas de algún uso de un mes de 30 días en el sentido ordinario. Entre los incas también el año constaba de 360 días divididos en 12 meses. El año peruano se dividió en 12 quillas o lunas de 30 días y al final se agregaron 5 días llamados alcacanquis, ¿sí? A partir de entonces se agregó un día cada 4 años para mantener el año correcto. Sí, la regla de agregar un día cada 4 años mantuvo el calendario correcto. Las revoluciones lunares mensuales se terminaron en 354 días, 8 horas, 48 minutos. Esto se hizo corresponder con el año solar, agregando los 11 días que faltaban, que se dividieron entre los meses. Regulaban la intercalación mediante marcas colocadas en el horizonte para indicar dónde salía y se ponía el sol en los días de los solsticios y equinoccios. Se tomaron observaciones del sol cada mes. O sea, eran bien organizados los muchachos. Es sorprendente que a los que no entienden ciertas divergencias solo se les ocurra que pudieran ser burros y no se les ocurra que algún factor se les está escapando del visual a los actuales científicos. El octavo punto que vamos a analizar es China. Vamos a cruzar el Pacífico y nos vamos a Asia. El calendario de los pueblos de China tenía un año de 360 días dividido en meses de 30 días cada uno. Una reliquia del sistema de 360 días es la división aún persistente que tenemos todos, ¿no es cierto?, de la esfera, de 360 grados. Cada grado representaba el avance diurno de la Tierra, ¿no es cierto?, del Sol sobre la Tierra, y esa porción del zodíaco que pasaba de una noche a la siguiente. Después de 360 cambios, el cielo estelar volvía a la misma posición, ¿sí?, para el observador en la Tierra. Eso es lo que marca justamente que el ciclo se ha completado. Cuando el año cambió de 360 a 365 y cuarto, los chinos agregaron 5 días y cuarto al calendario, como todos, ¿no es cierto?, llamando a este periodo adicional Keiying. Y también comenzaron a dividir el círculo. Ellos sí lo llevaron también al círculo. Empezaron a dividir en 365 y cuarto, así adaptando la nueva duración del año, no solo al calendario, sino también a la geometría celeste y terrestre. Tanto los chinos como los indios asumieron para su época primitiva una conjunción general, su época primitiva. Ellos calcularon mayores cosas que los que hoy solamente consiguen hacer los cálculos en base de computadores y demás cosas, y no están viendo todo lo que se están perdiendo. Los anales continúan diciendo que en el año 2357 antes de la era común, Yao se dedicó al restablecimiento de la astronomía que había sido descuidada. Los chinos dividen el círculo en 365 y un cuarto, ¿no es cierto?, correspondiente a su año de 300
65 días y un cuarto, justamente. Por tanto, el Sol, cuyo movimiento se suponía que era uniforme, debió haber descrito uno de sus grados cada día. Esa era la idea que se proponía, ¿no es cierto? Pensaban que se movía más lento que los cielos y que su retraso era de 1 grado diario. Los griegos tenían la misma noción, pero mucho más tarde, a la que se opuso Ptolomeo. Se empleó una razón similar para explicar el retraso de la luna, de modo que el año lunar común constaba de 354 días. Siguiendo estos cálculos, encontraron un periodo de 4.617 años, lo que dio un número completo de revoluciones del Sol y la Luna sin resto, cuando los dos se emparejaban y llegaban al tope juntitos y empezaban de nuevo la carrera, desfasarse. Aquí entonces hubo un largo periodo, resultado de un cálculo y no de una observación, evidentemente, y esto es lo que han hecho todas las naciones.